Continuando con los análisis semánticos, ahora nos dedicaremos al análisis de componentes o semántico formal. El análisis de componentes surge como respuesta al distribucionalismo, como habíamos visto en la clase anterior, que afirmaba que la noción de sentido, la noción de significación, se puede adquirir a través de observar y analizar el orden y la aparición de los términos en ciertos contextos. No obstante, el análisis de componentes va a surgir en un sentido ya no behaviorista, como habíamos visto en la clase anterior, sino más bien en un sentido generativista. Si no estoy mal, ustedes estudiaron en lingüística la gramática generativa transformacional de Noam Chomsky. Solo recordando algunos parámetros de esa teoría, esta afirma que el lenguaje puede surgir de forma innata a través de un mecanismo interno al lenguaje. O sea, nosotros a través de limitadas categorías podemos formar infinidad cantidad de oraciones. Y esto implica que no tenemos que aprender cada oración de forma individual, sino que más bien podemos ir construyendo normas de lenguaje que nos permitan reconocer las modificaciones, transmutaciones y en general cualquier permutación que se pueda hacer en el lenguaje. Entonces, el generativismo va a venir y va a decir que no necesariamente hay que partir del orden léxico, sintáctico de los componentes oracionales, sino más bien hay que partir del contexto y también observar la morfología, observar el léxico y, ¿por qué no?, también la sintaxis. O sea, se le llama de componentes porque va a tomar una serie de elementos que le van a permitir analizar completamente el término. Vamos a ver por qué se dedica al análisis de términos. Entonces, partiendo del método generativo, este tiende a ser deductivo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es observar el fenómeno lingüístico completo, entiéndase un término, entiéndase una oración. O sea, partiendo de lo general, vamos a tratar de crear premisas particulares para la construcción del significado. Entonces, la noción del sentido por el contexto y los términos en el mismo. Esto nos indica que podemos llegar al significado a través de lo morfológico, lo léxico y lo semántico. O sea, estamos tomando en cuenta el significado, estamos tomando en cuenta la constitución morfológica del término, la relación que tenga ese término desde su punto de vista léxico con otros términos y bien el contexto en el que se desarrolla. Entonces va a tomar todos esos elementos para tratar de llegar al significado más claro posible y más que todo diferenciador. Lo vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, el término loba, si nos damos cuenta, podría definirse como animal, hembra, salvaje y mamífero. El término loba, el análisis de componentes lo va a señalar como un dominio semántico, mientras que cada uno de estos elementos los va a señalar como constituyentes sémicos. Estos constituyentes sémicos van a ser diferenciadores de otros términos, por lo tanto diferenciadores de otros dominios semánticos. Aquí podemos darnos cuenta que lo que busca son rasgos distintivos. Cuando nosotros observamos la definición, por así decirlo, del término loba en este caso, vemos que se puede aplicar también al puma o a la puma y a la osa, más no al lagarto. ¿Por qué? Porque si tomamos puma y osa, nos damos cuenta que ambas son animales, hembras, salvajes y mamíferos, mientras que el lagarto no es un mamífero ni tampoco es hembra, por lo tanto no aplicaría estos rasgos distintivos para específicamente ese dominio semántico. No obstante, lo que nos interesa es el componente o el rasgo de significación, o sea, nos interesa ver cuál es el rasgo distintivo y cuál es el rasgo común. Si nos damos cuenta, canino y manada va a ser el elemento distintivo. ¿Por qué? Porque ni canino ni manada se pueden aplicar a puma ni a osa, por lo tanto va a ser el elemento distintivo que se aplique únicamente al lobo. No obstante, salvaje y animal van a ser también constituyentes de significación, pero van a ser comunes, o sea, lo que va a unificar al dominio semántico. Entonces, salvaje y animal sí se aplica tanto a puma, a oso, a osa y también a lagarto. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que busca el análisis de componentes es
encontrar esos rasgos distintivos y esos rasgos comunes. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque va a no tanto a generar un significado general, como habíamos dicho, sino elementos particulares. O sea, se va a dedicar a la clasificación del léxico en un sentido jerárquico, por ejemplo. Entonces, partiendo del contexto, nos damos cuenta que el loba o la loba puede variar de significación. Por ejemplo, se puede identificar en otra lengua o en otro contexto como una canción de Shakira. Entonces ya cambia completamente el dominio semántico de acuerdo a los constituyentes sémicos. Ya no estamos hablando del mismo dominio semántico, sino de un término polisémico, de acuerdo al contexto. El antropólogo, filósofo y lingüista Claude Lévi-Strauss busca o logró identificar las jerarquías culturales, las jerarquías sociales dentro de ciertas culturas a través del análisis de los términos. O sea, él se dio cuenta, por ejemplo, si dijéramos sacerdote, presidente, ministro, gobernador, cada uno tiene una jerarquía. Entonces él logró partir de esos constituyentes y de esos dominios semánticos para poder crear una jerarquía en esas culturas. Entonces ese solo es un dato interesante de cómo se aplicó el análisis de componentes. Ahora bien, existen otras formas de aplicarlo, otros usos. Por ejemplo, se afirma que las categorías influyen en la cosmovisión. Esta es la hipótesis que plantea Lee Worth, es un lingüista estadounidense, en el que el uso de ciertas categorías, ya no solo gramaticales, sino funcionales, también lexicales, van a determinar la visión del mundo. O sea, la variación del lenguaje determina también cómo se conceptualiza el mundo, o sea, cómo se construye una cosmovisión. Entonces, esta hipótesis pues fue muy rebatida, fue muy criticada, incluso por su propio maestro, Sapir. Van a debatir, van a hablar acerca del tema, incluso van a salir con una nueva teoría titulada Sapir-Whorf, en donde llegan en común a ciertos desacuerdos que tenían en este tipo de afirmaciones. Sin embargo, para llegar a entender que la cosmovisión puede variar a través del uso de las categorías, como les dije, lexicales, gramaticales, funcionales del lenguaje, hay que partir del análisis de componentes, o sea, hay que estudiar los componentes que constituyen el dominio semántico. ¿Por qué? Porque se puede clasificar el léxico de esa forma. Seguidamente tenemos que dentro del área de la etnolingüística, la expresión de los signos varía según la estructura del mismo. Al inicio yo les mencionaba que el aspecto morfológico también es tomado en cuenta. Entonces, en este caso, digamos, la estructura de los términos va a develar en cierto sentido la forma de expresión de culturas muy particulares. Por ejemplo, el término das Krankenhaus en alemán se refiere al hospital. Sin embargo, al estudiar la estructura del término nos damos cuenta que literalmente dice casa de enfermos. Entonces, podemos partir de otros términos similares como Krankenwagen, que es el vagón o el carro de enfermos. En fin, existen muchos términos que lo que hacen es una composición gramatical. O sea, unen dos términos para generar un nuevo significado, cosa que no es muy común, por ejemplo, en los lenguajes de origen latino. Nosotros partimos de términos más estructurados en un sentido, digamos, no plurimorfológico, sino solo con una sola estructura. Entonces, ¿cómo llegó a averiguar esto ciertos autores? ¿Cómo se estudió en la etnolingüística? Pues a través del análisis de componentes. Entonces, esta es una breve explicación de cómo surge el análisis de componentes, cómo fue una crítica al distribucionalismo. Sin embargo, toma también el elemento contextual, pero lo amplía con elementos morfológicos, con elementos lexicales, pragmáticos, semánticos.
Entonces, con esta breve explicación ustedes ya pueden trabajar la hoja del análisis de componentes. Lo que busco en ese ejercicio es que ustedes puedan leer el texto y vayan sacando los constituyentes sémicos de ciertos dominios semánticos. Obviamente no van a tomar todos los términos, sino solo los más significativos, y que puedan clasificar, por ejemplo, estos términos pertenecen a esta área, estos términos a esta otra área, o se diferencian en este sentido, o sea que puedan concluir a grandes rasgos después de obtener unos 4 o 5 términos divididos en sus constituyentes sémicos, tanto comunes como diferenciales, ya puedan inferir qué tipo de texto se está analizando. Entonces, como les digo, aquí termina el segundo análisis, que es el análisis de componentes.